Tal vez muchos, como Jonás, hemos querido huir de la presencia de Dios. Se nos olvida que Dios tiene el control de nuestras vidas. Hará cosas sobrenaturales para hacernos ver su soberanía absoluta y su bondadosa dirección. Una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. La palabra del devocional de hoy se ha determinado en la negación. El versículo bíblico que nos respalda está en Romanos 5:19. Dice la palabra, porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. También por la desobediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Recordemos que venimos hablando del profeta Jonás. Jonás era conocido por sus semejantes, por sus aciertos proféticos. Él predijo exactamente la tarea que llevaría a cabo Jeroboam II y la nación de Israel lo sabía. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Eso lo pueden ver ustedes también en Segunda de Reyes 14:25. Y aunque Jonás fue un hombre con revelación profética, esto no le hacía inmune al peligro de la rebeldía o de la apostasía ministerial. No podemos regodearnos en nuestros éxitos pasados como si ello fuera un pase de beneficio contra la desobediencia. Una vida vigilante es imprescindible si queremos permanecer en fe y en obediencia. La conducta de fe es algo de todos los días. No tiene vacaciones ni días festivos. De por sí que existe una palabra en Romanos 1:17 que dice, el justo por la fe vivirá. Sin ese cuidado se puede estar un día en la bendición del Everest y al siguiente en los fosos de la insensatez. Jonás sabía que Dios tenía una tarea específica para él, pero no quería cumplirla. Se negaba tan solo porque era su parecer, era su sentir. El no querer que otros fueran cubiertos con el perdón de Dios. A veces Dios nos ha dado tareas específicas y nosotros nos negamos a cumplirlas. Creemos que otro puede hacerlas, pero Dios trata con quien tiene la capacidad. Dios respalda al que Él elige. Y el versículo bíblico de hoy nos muestra cómo por una negación nuestra nos hace desobedientes y nos cargamos a otros en esa decisión, los consumimos en el pecado, pero también nos deja ver que si somos obedientes, si aceptamos la tarea para la cual fuimos escogidos, entonces seremos constituidos justos, seremos apartados del pecado. Que importante también que nos deja ver que si nosotros aceptamos la tarea para la cual fuimos escogidos, entonces vamos a ser respaldados, vamos a ser apartados, vamos a ser justos. La decisión de Jonás de irse más hacia el occidente, como le fuera posible, a pesar de que Dios nos da instrucciones mediante su palabra, a veces huimos porque tenemos miedo o porque somos rebeldes y decimos que Dios nos pone tareas dificultosas que nos demanda demasiado. Quizás lo que causó que Jonás huyera del temor fue el temor
O también era un hombre enojoso por aquella amplitud de la misericordia de Dios. Huir lo llevó o lo metió en mayores problemas. Negarse le enredó más la vida sin haber medido las consecuencias. Al final, Jonás aprende que es mejor hacer lo que Dios nos pide, pero cuando lo comprendió, ya había pasado por tribulaciones altamente difíciles. Así que la invitación se da a que obedezcamos desde el principio, y es hoy que Dios permite este devocional, de pronto para hablarle, para recordarle aquella tarea que le ha asignado, pero que aún no cree cómo hacerlo. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a llevar a cabo esa tarea que le han asignado, que tenga la revelación de cómo allegar a esa persona, a esa familia, a su compañero, compañera, para que sea respaldado con el poder de su Santo Espíritu. A veces podemos ver cómo Jonás, el huir era su mejor decisión, y tal vez así estamos muchos en algunos momentos, querer huir, pero el tratar de escapar sin que nadie nos vea, pero se nos olvida que Dios es omnisciente, conoce nuestro más íntimo pensamiento. Dios es omnipresente, va a donde vayamos. Dios es omnipotente, puede hacer todo lo que esté a su alcance para que enderecemos nuestro caminar y vengamos rendidos ante Él. Miren, el pueblo donde estaba Jonás no era un pueblo marinero, pero tenía un contacto con gente así de tripulaciones. La nave en la que se embarcó Jonás probablemente era un buque grande con una cubierta a donde él creía que iba a pasar desapercibido. Pero la desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de esa tripulación del barco. Y tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, porque nuestros pecados y desobediencia pueden también llegar a perjudicar a quienes nos rodean. Mientras la tormenta rugía, Jonás estaba profundamente dormido bajo la cubierta. Aun cuando Jonás huía de Dios, sus acciones aparentemente no le perturbaban la conciencia. La falta del sentimiento de culpa no siempre es indicación de que todo está bien, debido a que podemos llegar a negar la realidad de un asunto. No podemos medir la obediencia o la aceptación según nuestros sentimientos. Debemos es comparar nuestras acciones con las normas de Dios para nuestra vida. Jonás estaba abandonando su sitio de servicio, pero su situación era empeorada por esa actitud enojona contra Dios. Jonás se sentía molesto por la posible acción perdonadora de Dios. Le molestaba de Dios la virtud que precisamente evitó que él fuera destruido o desechado. La misericordia de Dios que usaría con los ninivitas la usó primero con Jonás. Podemos llegar a ser así de torpes. Es peligroso olvidar que nuestro Dios es Dios de gracia y de misericordia. Es un Dios que busca que la gloria esté sobre toda la tierra. Jonás nos advierte sin proponérselo de lo improcedente que fue desacatar la voluntad de Dios. Así que ir en contra de Dios no hará que nos sintamos mejor. Intentar huir de sus designios es renunciar, es negarnos a estar completos, es rechazar la honorabilidad del servicio asignado, es buscar lo propio antes que lo que trae gloria al Señor. El precio a pagar por la desobediencia, por negarnos a hacer la voluntad de Dios, va a ser la deshonra. Y eso
nos da una estigma que va a pesar más que la muerte. Así que esta mañana podemos nosotros preguntarnos si en algún momento hemos sido desobedientes. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Así que no olvide compartir esta palabra, ya que ayudará a edificar el reino de Dios en la vida de otros. Usted va a sentir que participa en el servicio a Él indirectamente, pero lo está haciendo. Bendiciones. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos hoy Dios habla.